Un saludo a todos, muy buenas tardes. Aquí desde California tengo las 5 de la tarde con 0 minutos. Hoy día se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, y quisiera hablar algo referente a ese tema, algo que ya no se enseña generalmente en las escuelas públicas en los Estados Unidos, porque los administradores realmente están haciendo un revisionismo histórico que ya tiene décadas en cuanto a lo que tiene que ver con los verdaderos orígenes de los Estados Unidos. La Asociación Nacional de Educación en los Estados Unidos es prácticamente una organización marxista. Como organización marxista, entonces ellos se oponen realmente a lo que tiene que ver con la verdadera historia, origen de los Estados Unidos de América. Y esto es terrible porque se está generando una generación de ignorantes en los Estados Unidos de América, ignorantes de sus propias raíces históricas. Y lo que es peor, ignorantes mantienen a los inmigrantes que vienen a este país y pretenden esta organización a través de las escuelas públicas, que son escuelas del Estado, de tendencia marxista, de presentar a un Estados Unidos que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, hoy día quiero hablar un tema que no se va a enseñar en las escuelas públicas, no se enseña, y que ya depende de cada padre de familia en este momento de educar a sus hijos. No solamente enseñar, educar, porque las escuelas públicas están prácticamente controladas por marxistas, LGBTQ+, humanistas, feministas, ateístas y toda la porquería que hay dentro del sistema administrativo. No es educación, es adoctrinamiento. Entonces, como esta gente odia a los Estados Unidos, bueno, qué mejor forma de estar en control de la educación, entre comillas, y presentar algo que no es la realidad. ¿Ok? Y eso es algo que yo he venido trabajando, educando desde que vine a este país. Desde que vine a este país me di cuenta inmediatamente que el sistema de educación pública en los Estados Unidos es controlado por marxistas. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Ok? Por mi parte, por ejemplo, yo eduqué a mis hijas en la casa enseñándoles justamente lo que tiene que ver con la verdadera historia de Estados Unidos. En cuestión de historia yo no confío. En cuestión de historia yo no confío en la educación pública. Porque ellos no presentan la historia completa. Entonces yo tenía que leer documentos originales en cuanto a los orígenes de esta nación. Cómo se formó, cuáles son sus orígenes, quiénes vinieron, qué enseñaron, cómo fue lo que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos, quiénes fueron los que firmaron la independencia de Estados Unidos. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a entender más, ¿no?, el carácter cristiano, protestante, calvinista de esta nación. Esto es algo que no se enseña en las escuelas públicas hoy en día. Por eso que el estudiante promedio es ignorante de sus raíces. Es ignorante. Porque hay una agenda detrás de eso. Y la agenda es no mostrar la verdad. Y cuando se habla, se enfatiza lo negativo. ¿No? Se enfatiza lo negativo. Ahora, no solamente se enfatiza lo negativo, lo enfatizan mal lo negativo. O sea, prácticamente hay un plan de revisionismo histórico, hay un plan de, diríamos, desconstrucción histórica y educacional en las escuelas públicas. Son ideólogos, los maestros no son maestros, son ideólogos. Un ideólogo no enseña, simplemente adoctrina, esa es la diferencia.
Porque un ideólogo no es maestro ni enseña porque adoctrina. Ahora, si esto sucede aquí, Latinoamérica está peor. Con eso les digo todo. Latinoamérica está peor. Acá en Estados Unidos se concentra más porque Estados Unidos fue fundado, como vamos a ver, por cristianos protestantes, calvinistas, que entendieron lo que es la teoría política que dio raíz a esta nación. Desde los 60, 1960, tal vez usted no nacía ni yo, empiezan a infiltrarse en las escuelas públicas y universidades marxistas en todo Estados Unidos para la década del 70, 10 años más tarde. Entonces se ven los frutos. Para la década del 80, más, para la década del 90, entonces entra lo que se llama el primer presidente homosexual, lo llaman así. No es que él sea, hasta donde se sabe, pero se habla de Bill Clinton. Bill Clinton entonces es lo que transforma la Casa Blanca en una guarida de homosexuales. Todos pensaban que iba a quedar ahí, ¿no? Demócrata, todo demócrata es en contra de Dios, todo demócrata es en contra de la iglesia, todo demócrata es en contra de esta nación, todo demócrata prácticamente tiene una mentalidad tiránica, ¿no? Una mentalidad socialista, marxista, tiránica, anticristiana, y que se radicaliza cuando entra Barack Obama, ¿no? Decían que el primer presidente afroamericano, Barack Obama, o sea, el color de la piel. Pero en realidad es una mentira, su mamá era blanca, pero al otro momento él no representa tampoco a los negros, porque hay negros que son conservadores y cristianos, y él no representa a ellos. Él representa simplemente a una agenda, la agenda socialista, marxista, LGBT. Ahora que sale en la nueva aplicación la teoría crítica de las razas, que simplemente es marxismo puro, ¿no? Marxismo puro, para simplemente destruir la cultura occidental cristiana. Y lo que sucede en Estados Unidos pasa a Latinoamérica. Recuerden, lo que sucede en Estados Unidos pasa a Latinoamérica. Aquí viene de Europa, por ejemplo, la campaña LGBT, primero salió de Europa, vino a Estados Unidos y después se va ¿a dónde? A Latinoamérica. Entonces la teoría crítica de las razas, ¿no? Está empezando aquí. Y de aquí se va a ir a Latinoamérica, se va a ir a México, Centro y Sudamérica, y ya está en algunas partes. O sea, la teoría crítica de la raza es simplemente marxismo puro. ¿Cuál es el objetivo? Destrucción de la sociedad, destrucción de la familia, destrucción de la cultura, destrucción de la iglesia, destrucción del gobierno, destrucción de ti como persona, destrucción de tus valores, hacerte más bruto de lo que ellos ya te tienen. Eso es marxismo. O sea, marxismo tiene que ver con justicia social, eso es mentira. Marxismo tiene que ver con ayuda o lucha por los pobres, eso es mentira, es una falacia. ¿Ok? Marxismo no tiene nada que ver con eso, de ayuda al oprimido, ¿no? Para ayudar en contra del explotador, eso es mentira. Eso es mentira, es simplemente, como se dice por ahí, puro chamullo. Porque su principal meta del marxista, sea quien sea los colores y el tamaño que sea y el lenguaje que habla, es simplemente control. Es simplemente control. Embrutecimiento. Cuanto más bruto eres, mejor para él, porque es fácil manipularte, y eso es así en todo aspecto. Donde entra el marxismo, prefiere que la gente sea bruta. Y si no son brutos, entonces tienen dos opciones: a la fuerza o lo eliminan. Lo eliminan. Eso es, y eso está en todo México, Centro y Sudamérica. ¿Ok? Eso es así. En Estados Unidos la situación es más compleja. Entonces tienen que utilizar una forma, diríamos, un poco más complicada. Pero, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que quiero hablar hoy día? Quiero hablar hoy día acerca de un tema muy importante. La influencia del verdadero padre de los Estados Unidos de América. Y eso no se enseña en las escuelas públicas. ¿Okay? Cuando digo no se enseña, no saben. El graduado de escuela superior de Estados Unidos no sabe lo que voy a hablar. Bueno, no es culpa de él. Tal vez en cierta medida sí, porque tiene que investigar. Pero en realidad no es culpa de él, porque los profesores son marxistas. ¿Qué puedes esperar de un marxista? ¿Qué puedes esperar de un ideólogo ateo? No se puede esperar nada de la verdad. Ellos no hablan la verdad. Ellos tergiversan los hechos. Cada 4 de julio en los Estados Unidos se celebra la firma de la Declaración de Independencia de Gran Bretaña. Yo tengo aquí un facsímil,
o sea, una copia del original. El original es así exactamente. El original que se firmó en 1776 es así, es igual. Esta es una copia, pero es igual, igual. Es exactamente igual, el facsímil. La firma está aquí abajo. Aquí están las firmas de los signatarios de la independencia. ¿Qué dice aquí? Dice aquí 4, no, en el Congreso, julio 4, 1776. ¿Ves? 1776. 4 de julio. Este es un facsímil de la librería del Congreso en Washington. Esta fiesta nacional es para recordar el sacrificio de los padres fundadores de esta nación en 1776, que arriesgaron todo lo que tenían para romper con un gobierno británico tiránico. Gran Bretaña era un gobierno tiránico. La lucha por la independencia duró desde 1776 hasta 1781, porque declaran ahí su independencia de Gran Bretaña. 1786 a 1781 se llama la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y el resultado fue un éxito. Ese nuevo gobierno impuso estrictas limitaciones al poder del Congreso Nacional y la libertad floreció. O sea, hubo limitaciones al poder del Congreso y la gente era libre políticamente, socialmente. Cuando el gobierno es limitado, hay libertad. Cuando el gobierno crece, hay menos libertad. Eso es así siempre, siempre ha sido, lo es ahora y lo será siempre. No se olviden. Debido a su sacrificio y estatus heroico, los conocidos como los padres fundadores de los Estados Unidos están marcados para un reconocimiento especial, realmente. Hombres como George Washington, Thomas Jefferson, inclusive de épocas anteriores como los puritanos cuando vinieron en 1629 o los peregrinos que vinieron en 1620. Todos ellos formaron bloques para la creación de los Estados Unidos de América. Los puritanos eran teólogos calvinistas de Inglaterra, eran jueces, teólogos, doctores, maestros, gente intelectual. A Inglaterra no los quiso y se vinieron a los Estados Unidos. Pero a menudo se omite un nombre, y esto no se enseña en las escuelas públicas. No lo enseñan. Yo tengo libros aquí de las escuelas públicas de historia, y he leído esos libros. Historia de lo que se enseña en las escuelas públicas. No se encuentra esta información. Tengo que encontrar otras obras que también las tengo, entonces se encuentra ahí. Tengo, por ejemplo, aquí conmigo, esta es una Biblia, pero es la Biblia de los fundadores de los Estados Unidos de América. Este es un tesoro histórico. Esto no se enseña en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Yo puedo crear una escuela privada y con solo esto darle historia pura que no van a encontrar en las escuelas públicas de los Estados Unidos. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Hay un nombre que no se menciona cuando tiene que ver con la historia de los Estados Unidos de América. No se menciona, no saben los estudiantes, tal vez alguien por ahí, pero aún así no saben. Ese nombre es acerca de alguien que ni siquiera tuvo idea de las repercusiones de lo que iba a pasar. Nació en Ginebra, en Suiza, en el siglo XVI. Un hombre que transformó, antes de la política, la religión cristiana. Y lo transformó para siempre. Su nombre, Juan Calvino. Juan Calvino viene a ser, a mi opinión, y la opinión no solamente mía, sino de varios historiadores, el verdadero reformador de la iglesia cristiana en el occidente. Cierto que empezó Lutero, pero Lutero no la reformó total. Y Lutero tenía otra idea en cuanto a reforma. Pero fue realmente a Juan Calvino, el hombre que tomó la tarea de reformar la iglesia occidental cristiana en una forma total y radical para muchos. Y eso es algo muy importante que se tiene que saber.
El gran historiador norteamericano, estadounidense, George Bancroft, bien conocido, un hombre que ha escrito cantidad de obras en cuestión de historia de los Estados Unidos, él dice, ¿no?, que Juan Calvino es el padre de los Estados Unidos. Y él agrega, aquel que no honra la memoria y respeta la influencia de Juan Calvino es una persona ignorante en cuanto al origen de la libertad política estadounidense. Y Bancroft es un historiador eminente, respetado en todos los Estados Unidos. Él no es cristiano ni calvinista menos, pero él dice, el que ignora y no respeta la memoria de Juan Calvino en el fundamento de esta nación, entonces es un completo ignorante de lo que está diciendo. Y vamos a ver por qué. Calvino presenta una visión sombría de la naturaleza humana. Yo tengo los escritos aquí de Juan Calvino, los institutos. Cuando usted estudia los institutos de Juan Calvino en cuanto a la naturaleza del hombre, va a encontrar que Calvino no tiene, o sea, si viviera hoy, no sería tal vez el predicador favorito de los evangélicos en los Estados Unidos de América, que les gusta tener iglesias grandísimas, más de 10,000 miembros, ¿no? Y que les gusta hablar un mensaje que pueda apelar, ¿no?, a la aprobación de las masas. Juan Calvino no es ese tipo de predicador. Él fue humanista, escolástico, y su visión del hombre está totalmente arraigada en las Escrituras. Él ve al hombre como un ser caído, corrupto, incapaz de hacer el bien, a menos que tenga la gracia de Dios. Ya sea que estemos de acuerdo con su perspectiva o no, los herederos de Calvino, que vienen a ser los peregrinos, los puritanos ingleses, anglicanos también, presbiterianos, los presbiterianos, aplicaron ese punto de vista a muchas áreas, incluido la filosofía política. Este es el punto muy importante, porque ya estamos entrando a un tema que tiene que ver a la filosofía política, ¿no? Debido a que los funcionarios civiles son intrínsecamente pecadores, escuchen bien, ya que los hombres son pecadores, Dios ha ordenado magistrados menores para que puedan intervenir cuando un gobernante se vuelve despótico, tirano, patético y opresor. Ahora, ya estamos entrando poco a poco a lo que tiene que ver el campo de la teoría política y la filosofía política, partiendo del hecho de que tiene que haber magistrados porque el hombre es pecador, porque el hombre es caído, corrupto, incapaz de hacer bien. Y los magistrados locales o menores están encargados de dos cosas. Uno, que el magistrado gobierne bien y que los ciudadanos respeten la ley. ¿Escuchan bien? Eso es lo más básico. Eso empezó en Europa. Esta enseñanza de la depravación humana, ¿no?, por el magistrado menor, ¿no?, dio a los colones estadounidenses que vinieron, que eran puritanos, peregrinos, ¿no?, una base teológica para resistir a la potencia de ese entonces, que era Gran Bretaña, porque ellos eran ingleses. Al principio ellos les daban una licencia política para que vengan al Nuevo Mundo y entren y crean colonias, pero con el fin de depender de Gran Bretaña. Todavía en ese entonces no se hablaba de ninguna independencia, porque eran los orígenes. Estamos hablando de 1620, 1630, 1640, ¿no? Los peregrinos tenían el derecho de crear sus colonias bajo la ley de Dios. La Biblia era el fundamento. Nadie podía ser magistrado, nadie podría ser juez, nadie podía ser maestro, al menos que sea y profese la fe protestante. Así. Creo que hubo una colonia solamente católica, pero aún así, siendo católica, eran cristianos porque no aceptaban a alguien que no sea cristiano, en otras palabras. En otras palabras, un pagano, herético, ateo, ni siquiera estaba en la mira para ser un magistrado en las colonias americanas. Cuando termina la Revolución Americana, los líderes de los nuevos estados establecieron gobierno nacional con poderes estrictamente limitados. O sea, quiere decir que cada colonia tenía su magistrado, pero el poder era limitado. ¿Por qué limitado? Porque la gente tenía que vivir en libertad. Recuerde, cuando el gobierno es limitado, hay más libertad.
Cuando el gobierno se expande, hay menos libertad para el ciudadano. ¿Ok? Eso nunca se olvide. Ese es un principio básico de teoría política. Esos líderes, conociendo la naturaleza del hombre para tomar el poder, crearon un sistema de frenos y contrapesos, una división del gobierno entre las ramas y un sistema federal de gobierno que restringiría la centralización del poder. En otras palabras, después que termina la guerra, ellos entendieron que las colonias tienen que tener un gobierno limitado, pero también un gobierno federal. Pero el gobierno federal estaría limitado y controlado por los gobiernos locales. Pero los gobiernos locales también estuvieran controlados por el otro gobierno local, de tal manera que cada uno se controla a sí mismo para que nadie caiga en la tiranía y en la opresión del otro grupo. ¿Me entiende? O sea, era un sistema perfecto. Porque si alguien quería obtener o ejercer tiranía, los otros lo iban a impedir. Los otros lo iban a impedir porque todos sabían que el poder absoluto corrompe. Gobierno limitado, más libertad. Otro tema muy importante es el pecado original. Es una doctrina cardinal de la fe cristiana, especialmente reformada, que lo enseñó el primer padre de la iglesia, que se llama Agustín de Hipona. Los reformados leían a Agustín de Hipona bastante. Yo tengo aquí una obra de Agustín de Hipona que tiene que ver la ciudad de Dios. Es tremendo volumen. Hasta ahora no lo he terminado de leer. Es un libro grandísimo. Ese hombre escribía bastante. Bueno, los reformadores, Lutero y Calvino, y los demás reformadores leían mucho a Agustín de Hipona. Bueno, Agustín de Hipona fue el campeón en contra de las herejías pelagianas de defender el pecado original. ¿Ok? Entonces Calvino le gustó eso, ¿no? Cuando escribe sus instituciones, Calvino profundiza el tema de la pecaminosidad del hombre en sus obras, ¿no? Su tratamiento detallado del tema se encuentra en su obra Los Institutos. Él dice lo siguiente: por la caída y la rebelión de Adán, toda la raza humana fue entregada a la maldición y degeneración de su condición original. Luego dice, es la corrupción heredada de Adán que los padres de la iglesia denominaron pecado original. ¿Qué significa con la palabra pecado? La depravación de una naturaleza previamente buena y pura. Calvino señala que hubo cierta discordia entre los padres de la iglesia. Calvino cita a Agustín, que era el campeón, como dije, de esta doctrina, en contra de Pelagio, que era otro obispo, pero que negaba el pecado original. Él decía que más bien el pecado controlaba al hombre cuando lo hacía en ese momento, pero que el hombre no nacía con pecado original. Y eso existe hasta ahora. Existen pelagianos y semipelagianos, generalmente grupos evangélicos que son de tipo arminiano. Y hay varios. Eso existe, ¿no? Más tarde Calvino da una definición más clara. Él dice, el pecado original parece ser una depravación hereditaria y una corrupción de nuestra naturaleza, difundida en todas partes del alma, que primero nos hace sujetos a la ira de Dios, luego también produce en nosotros aquellas obras que la Escritura llama las obras de Dios en la carne. El mensaje es sombrío. Debido al pecado de Adán, toda su posteridad viene caída al mundo. No hay en ninguna parte de nuestro ser que no haya sido tocada por la corrupción del pecado. De ahí la naturaleza de la frase común, depravación total. Este término no significa que el hombre peca como le sea posible, sino que cada faceta del área del hombre está inclinado a rebelarse contra Dios. Un concepto erróneo común de otros acerca de la doctrina de la caída del hombre es decir que simplemente estamos inclinados a pecar debido a la caída de Adán, y que el pecado no se nos imparte hasta que realmente pecamos. Esta es la doctrina pelagiana. ¿Ok? Para Calvino, la mancha del pecado de Adán pasó a toda la posteridad, incluso antes de que alguno de ellos cometiera un pecado. El hombre entra en el mundo culpable ante Dios porque en la concepción el pecado ya está en su cuenta. Sin embargo, no solo ha caído sobre nosotros un castigo de Adán, sino que un contagio impartido por él reside en nosotros, el cual merece justo castigo.
Una metáfora que usa Calvino es la de comparar al hombre con un campo, porque nuestra naturaleza no solo es desamparada y vacía de bien, sino que es tan fértil y fructífera que todo mal que no puede estar, que no lo hace que no esté ocioso. En su estado pecaminoso, el campo, que es el hombre, no solo es estéril de frutos buenos y nutritivos, pero da abundancia de espinos, cardos, plantas venenosas, contaminan todo lo que se acerca. Nadie acusó jamás a Calvino de elevar la autoestima del hombre. En otras palabras, si hoy en día los predicadores modernos quieren encontrar a un campeón para elevar la autoestima del hombre, bueno, no es Calvino, porque Calvino enfatiza la depravación total. Como digo, él, si viviera, no sería invitado a las conferencias pastorales para ayudar a la iglesia, porque él no va a dar ningún mensaje positivo. Otro tema es la teoría de la resistencia protestante. La doctrina reformada del pecado original, lejos de ser algo abstracto y etéreo, se ve en la vida cotidiana. Cuando la Reforma estaba en sus primeras etapas, surgieron conflictos importantes entre los magistrados civiles católicos romanos y el pueblo protestante que gobernaba. Recuerden, el protestantismo, la Reforma en 1500 y algo estaba naciendo. Los magistrados eran católicos romanos y había un problema. El pecado original estaba en plena exhibición cuando los príncipes católicos ordenaron que todos los herejes protestantes, calvinistas, luteranos, sean asesinados, puestos en la hoguera y sean quemados. ¿Qué iban a hacer los protestantes? ¿Deben aceptar ser perseguidos simplemente por mantenerse la fe? Bueno, se enfrentaron a un dilema. La obediencia al magistrado civil fue enseñada desde la iglesia primitiva. Romanos capítulo 13. Juan Calvino enseñó la necesidad de resistir en ciertas circunstancias al magistrado. Es decir, cuando el gobernante civil ordena desobediencia a la ley de Dios, entonces el cristiano no está en la condición de obedecer al magistrado. Sin embargo, a medida que vio más y más en lo que estaba sucediendo, por ejemplo, Suiza, Francia, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, él comenzó a decir lo siguiente en sus institutos: porque si ahora hay magistrados del pueblo designados para refrenar la obstinación de los reyes, ¿no? Estoy tan lejos de prohibirles resistir, de acuerdo con su deber. El feroz libertinaje de los reyes que cae violentamente y asalta a la gente humilde, yo declaro que es una perfidia infame de lo que ellos están haciendo, porque están traicionando la libertad del pueblo por el cual saben que han sido designados ser protectores por la ordenanza de Dios. No. Un historiador llamado Lloyd resume las palabras de Calvino de esta manera: los magistrados tienen el deber de intervenir para proteger los bienes comunes contra el gobernante tiránico. Ahora, los magistrados locales eran, diríamos, como las alcaldías. Si el gobernante general es un tirano, entonces los gobernantes menores tenían que proteger al pueblo. Eso enseñaba Calvino. Así que hay una distinción entre la resistencia política anárquica y la resistencia bíblica, de acuerdo a Calvino. No es responsabilidad de los ciudadanos resistir enérgicamente a sus autoridades, decía él. No. Esta resistencia de la doctrina, de la resistencia a la tiranía, fue adoptada por muchos reformadores protestantes, aparte de Calvino. Sobre todo por Heinrich Bullinger, gran amigo de Juan Calvino, y él fue uno de los que desarrollaron la teología pactual. Él escribió mucho, otra obra importantísima, la teología del pacto. Bueno, Heinrich Bullinger, ¿no? Tenía mucha correspondencia con los presbiterianos de Inglaterra y de Escocia, ¿no? Y había ya en ese momento un lenguaje dentro de la Reforma que se llamaba la teoría de la resistencia protestante a Gran Bretaña. Escuchen bien esto. Estamos hablando del siglo XVI. La teoría de la resistencia protestante a Gran Bretaña. Porque en Gran Bretaña los reyes en su mayoría fueron católicos romanos.
totalmente reacios a cualquier reforma, especialmente a la reforma de Calvino. Especialmente a la reforma de Calvino. Entonces ellos ya hablaban de una teoría de resistir la tiranía británica. Algunos de los puritanos de Inglaterra y Escocia adoptaron esta forma agresiva de la teoría de la resistencia, diciendo que la resistencia a la autoridad tiránica en Gran Bretaña era un deber para con Dios, y no solamente un derecho. Obras como por ejemplo del gran presbiteriano Samuel Rutherford. Samuel Rutherford escribió su obra Lex Rex, que significa la ley. Y también Vindici contra tiranos, significa una vindicación contra los tiranos, en donde él pedía una resistencia firme a los gobernantes tiránicos, despóticos y abusivos. Por eso que odiaban mucho a Samuel Rutherford. Los reyes católicos escoceses ingleses odiaban a Rutherford, porque cuando escribe eso estaba educando al pueblo ignorante de Escocia y de Gran Bretaña de que como cristianos podíamos levantar nosotros políticamente a resistir a los gobernantes tiranos y aquellos que se oponen a nuestra libertad civil. Aunque no era exactamente lo que enseñó Calvino décadas antes, la teoría de la resistencia civil protestante estaba viva y tenía grandes adeptos y simpatizantes en toda Escocia, especialmente en Gran Bretaña. Con el tiempo, la forma más fuerte de la teoría de la resistencia asoció inclusive a los puritanos ingleses. Ya estamos pasando el siglo XVII, empezando el siglo XVII cuando ya empiezan a venir legiones de puritanos a las Américas, continente virgen, el norte de las Américas. Entonces estos presbiterianos, 1610, 1620, 1630, entonces la teoría de la resistencia, ¿no?, a la tiranía ya estaba con ellos lo aceptaron eso. ¿Ok? Muchos de los puritanos separatistas, porque no estaban de acuerdo con lo que hacía la iglesia anglicana, colonos escoceses que vinieron a Estados Unidos, que dejaron las islas británicas, llegaron a las colonias norteamericanas y vinieron con esa idea, ¿no?, con resistencia al tirano. Escuche bien esto, resistencia al tirano político de Gran Bretaña. ¿Okay? Ellos eran grandes teólogos cuando vinieron a los Estados Unidos, puritanos y presbiterianos, y vinieron para buscar libertad social y política para poder practicar su fe cristiana libremente. Porque Inglaterra era insoportable, no se podía practicar. Ya habían pasado muchas leyes en contra de los presbiterianos. Con el tiempo las nuevas teorías políticas, ¿no?, se radicalizaron y se extendieron por toda Europa. Los colonos estadounidenses se mantuvieron estables, religiosos, comunitarios durante los primeros 100 años, porque cada colonia tenía su gobierno teonómico, en donde la Biblia era la base del gobierno civil y religioso. El calvinismo, entonces, en su conjunto de presbiterianos y puritanos, fue la posición teológica abrumadora de todos los colonos estadounidenses. Todos eran calvinistas y tenían la idea de la teología pactual, los escritos de Calvino y la resistencia política a los tiranos y opresores gobernantes. El gran teólogo estadounidense Lord Ray Buckner dice que el calvinismo en la historia se estima que de los 3 millones de estadounidenses durante la Revolución estadounidense 1770, 900.000 eran escoceses, irlandeses, 600.000 ingleses puritanos, 400.000 eran alemanes reformados holandeses y alrededor en total más de 2 tercios de la población colonial eran de la escuela de Calvino. Los escoceses e irlandeses eran calvinistas, de pura sangre. ¿Ok? Estamos hablando de los verdaderos, no de los de ahora, que en su mayoría aceptan a homosexuales, casan a homosexuales y prácticamente niegan que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos hablando del verdadero hueso colorado,
presbiteriano, que no está, que nunca ellos estaban jugando a la religión. Estamos hablando de los puritanos que creyeron al pie de la letra lo que dice las escrituras. Ya no existe eso en los Estados Unidos. Ya no hay. Ahora hay las iglesias de Estados Unidos que es que no te ofendan a ti. Si te hace infeliz, no es el evangelio. Tiene que hacerte feliz, tiene que hacerte reír. Si el que está al frente no te hace reír, te hace sentir bien, entonces no sirve para nada. Calvino no hubiera sido invitado. Los presbiterianos de ese tiempo tampoco hubieran sido invitados. Menos los puritanos. No, para nada. No queremos puritanos de ese tipo. Queremos a alguien que sea un payaso para que haga reír a la gente. Y eso abunda bastante. Bastante abunda. Había unidad entre los colonos que era raro que existiera. Pero esta unidad era crucial en los próximos años que iba a venir. Durante el siglo XVII, 1600 y algo, se estaban preparando. Ellos no sabían lo que estaban ellos haciendo hasta que entre el siglo XVIII, 1700 en adelante. A medida que aumentaron los impuestos británicos, porque recuerden, eran colonias británicas, del rey George III, que traicionó a los presbiterianos en Europa, él no protegía a las colonias americanas, ¿no?, en lo que tiene que ver con los impuestos. Eso fue una de las razones por la cual se firmó la declaración de la independencia de las colonias de la corona británica. Dijeron, hasta aquí nomás, porque los impuestos eran prácticamente una tortura a las colonias americanas. Era un robo. Usted, por ejemplo, trabajaba al mes por 1,000 pesos y le quitaban 400 pesos. Oiga, son 400 pesos. O sea que usted estaba trabajando por usted y para el gobierno. Encima tenían que poner impuestos a los bienes y productos de la comida. En otras palabras, estaban asesinando a las colonias americanas. Ahora, el problema fue esto. El rey George de Inglaterra se olvidó que estaba lidiando con presbiterianos o puritanos que huyeron de Inglaterra por la persecución política. Y se olvidó que esta gente era versada en los libros de Samuel Rutherford. Samuel Rutherford fue el tutor ideológico de la Revolución Americana. Porque Samuel Rutherford, como presbiteriano, por eso lo odiaban, enseñaba que hay que resistir a la tiranía política de Gran Bretaña. El rey de Inglaterra se olvidó que los colonos conocían bien la teoría de la resistencia a los tiranos. Los primeros que saltaron, los primeros que protestaron, fueron los famosos, conocidos y odiados presbiterianos. Los presbiterianos, cuando vieron de que los impuestos eran demasiado, ¿no?, entonces comenzaron a usar el púlpito para predicar en contra de los abusos políticos y económicos de la corona inglesa en las colonias. Tanto era lo que hablaban los presbiterianos, que llegó a oídos del rey. Entonces los soldados que estaban en las colonias le mandaban al rey diciendo, hay un problema en las colonias y tenemos que resolverlo ya. Dice, ¿cuál es el problema? Bueno, hay gente, ¿no?, que están haciendo una agenda de revolución en contra de ti, de nosotros. Son sediciosos, revolucionarios, y están en contra de la corona inglesa. Y bueno, dime quiénes son. Bueno, son los presbiterianos. Y si esto sale mal, va a ser por culpa de los presbiterianos. Entonces el rey no estuvo feliz. El rey sabía la historia de los presbiterianos en Escocia, Inglaterra, y dijeron, ¿los presbiterianos están ahí? Sí, sí están aquí.
O sea que no solamente era Escocia e Inglaterra, no es Escocia e Inglaterra, ahora es América. Oh, entonces tenemos que deshacernos de ellos también de ahí. Exacto, tenemos que deshacer. Entonces, al principio, los ingleses pensaron que la Revolución Americana era producto de la rebelión de los presbiterianos. Ahora, los presbiterianos cuando empiezan no estaban solos, se le unieron los luteranos. Se le unieron los bautistas, que en doctrina era diferente a los bautistas, se unieron a los presbiterianos. Se unieron los hijos de los puritanos. Hasta los católicos romanos que estaban, se unieron a los presbiterianos. Porque dijeron, aquí hay que unirnos para ser libres. Después ya hablamos nuestras diferencias teológicas. Pero no vamos a hablar nuestras diferencias teológicas si no hay libertad política. Así que, encabezados por los presbiterianos, por los puritanos, por los luteranos, por los metodistas, por los católicos romanos, por los anglicanos, por los cuáqueros, que se llaman los amigos, y por cualquier otra secta que estaba ahí, se unieron y formaron el ejército del gran famoso militar llamado George Washington. Más del 70% de la armada del ejército de George Washington eran presbiterianos. Eran presbiterianos y puritanos, los hijos de los puritanos. Luego vinieron los bautistas, los luteranos, católicos romanos también se unieron, porque la libertad política estaba en juego. Si no somos libres, ninguno, ni presbiteriano, ni católico, ni bautista, nadie va a tener libertad política. Ahora, ¿va entendiendo entonces todo esto? ¿Cómo se va armando? Entonces, ¿qué pasaba? Durante los primeros 40 años, desde 1720 hasta 1770, en todas las colonias, en todas las iglesias, los sermones estaban cargados de mensajes políticos de rebelión contra la corona británica. Entonces, todos los días se predicaba, todos los días se imprimía panfletos. Los domingos era adoración a Dios, sí, gloria al Señor, cantaban los signarios, cantaban los salmos, y después venía el predicador y comenzaba a decir que es orden de Dios resistir al tirano. Y si no resistimos al tirano, perdemos nuestra libertad política. ¿Y qué es lo que sucede? George Washington dice, bueno, llegó el momento de actuar. No solamente protestar. ¿Quieren ser libres? Tenemos que actuar. Los que estén dispuestos a unirse a mi ejército contra la tiranía británica, que vengan. ¿Quiénes creen que ustedes fueron los que ingresaron? Ahí la mayoría eran calvinistas. No trajeron a budistas, ni ateos, ni a musulmanes. Eran presbiterianos, eran puritanos, luteranos, metodistas, hasta católicos. Puros cristianos. Porque entendieron que si ellos vinieron de Europa perseguidos por su religión y el gobierno británico por la corona sigue oprimiéndoles con impuestos, negándoles la capacidad y la libertad que ellos quieren, entonces solamente hay una forma. Si no entienden a las buenas, tenemos que entonces que defendernos y resistir. Y así va empezando las semillas de la resistencia y de la guerra. Calvino, por ejemplo, especifica su forma preferida de gobierno de esta manera. Si las tres formas de gobierno que los filósofos discuten, en ese entonces democracia, aristocracia y monarquía, en ese tiempo era eso, democracia, aristocracia y monarquía, se consideran en sí mismas, no negaré que la aristocracia o un sistema compuesto de aristocracia y democracia sería lo mejor. No por sí mismo, sino porque es muy raro que los reyes se controlen así. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? En ese tiempo había democracia, aristocracia y monarquía.
Calvino dice, prefiero una combinación de democracia y aristocracia. ¿Por qué? Porque democracia en sí degenera en caos y aristocracia degenera en autoritarismo. Entonces, para que un gobierno sea balanceado, hay que poner un gobierno democrático, pero con un aristócrata. ¿Me entiende? Porque el aristócrata no va a dejar que un gobierno democrático haga lo que le da la gana. Pero también un gobierno democrático no va a dejar que el aristócrata sea el que mande y que haga todo. Entonces, ese concepto de chequeo y balanceo, de control, según Calvino, va a ayudar a que en un sistema social político no haya tiranía. Porque si un grupo quiere hacer lo que le da la gana, decir, para. No puedes hacer eso. Y si el otro quiere hacer también lo que le da la gana, dice, no, somos mayoría, no. Porque en ese entonces es lo que existía. ¿Ok? Citando Éxodo 18, Moisés ponía el ejemplo cuando Moisés elige a los jueces llamándolo una combinación de democracia y aristocracia. La necesidad de un gobierno limitado no escapó a los colonos estadounidenses. Al estar inmersos en la doctrina de la depravación del hombre, comprendieron que los líderes políticos podían fácilmente volverse tiranos. Claro, ellos aceptaban la doctrina de la depravación total. Por lo tanto, si el hombre es depravado, los gobernantes son depravados. Si le das poder a un depravado, se convierte en tirano. Entonces, la teología calvinista ayudó a que digan el gobierno tiene que ser limitado porque el hombre es depravado. ¿De dónde sale esa idea de depravación? De los escritos de Calvino. Dio lugar a la idea liberal de gobierno limitado. Porque cuando recuerde, gobierno limitado más libertad política. Gobierno expansivo menos libertad política. O sea, opresión. Entonces ellos estaban inmersos en esa doctrina y en el aspecto político decían, tenemos que limitar el poder de los políticos para que no vuelvan tiranos. ¿Por qué? Porque son depravados. ¿Se dan cuenta de la relación de teología y también la relación de política? ¿No? Esta es la razón por la cual ellos se opusieron al gobierno británico, ¿no? Porque ellos decían, tiene que haber un poder, un gobierno limitado. Uno de los grandes expositores de teoría política de gobierno limitado fue el presbiteriano que se llamaba John Witherspoon. John Witherspoon fue profesor de lo que se conoce hoy como la Universidad de Princeton. En ese entonces era realmente presbiteriana, no como ahora que es liberal. Pero la Universidad de Princeton, en esos tiempos, era puro presbiterianismo. John Witherspoon era teólogo y político y estadista presbiteriano, y él desarrolla todo el concepto de gobierno limitado. Él, por ejemplo, hablaba bastante de la necesidad de limitar el poder del gobierno, ¿no? Sus conferencias de filosofía moral influyeron en muchos otros padres fundadores de ese entonces. Evidentemente, él decía, los hombres no son ángeles. La responsabilidad del gobierno es entonces limitar las pasiones más bajas de los hombres y al mismo tiempo seguir siendo limitado. No es una tarea pequeña, pero los fundadores la persiguieron en todos modos. Algunos ejemplos de limitaciones, por ejemplo, centralizados en los Estados Unidos, incluye el dividir el poder a nivel federal entre gobiernos estatales y nacionales, dividir el poder separado de las tres ramas, ejecutivo, legislativo, judicial. Ese modelo es ginebrino. Ese modelo es que usó Calvino en Ginebra. La división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y permitir que los gobiernos locales tengan la capacidad de interponerse si el gobierno federal hace o quiere ser impositivo sobre el resto de los estados. Estos son algunos de los ejemplos de cómo los fundadores, gracias al genio de Juan Calvino, limitaron el poder
del gobierno central. ¿Qué más? Cuando Juan Calvino escribió sus institutos, probablemente tenía poca idea de que su enseñanza sobre la naturaleza pecaminosa del hombre y su aplicación afectaría a la fundación de un país. Sin embargo, su teología, así como su influencia en el gobierno civil de Ginebra, lo convertiría en una influencia significativa en la fundación de los Estados Unidos de América. El historiador David Hall dice que John Adams vio la Ginebra de Calvino como un modelo a imitar en la naciente República estadounidense. La doctrina reformada de la caída del hombre presenta la perspectiva que viene a ser la base de la teoría del gobierno limitado y resistencia al tirano. James Madison, otro presidente de los Estados Unidos, tenía razón al contrastar los hombres con los ángeles, porque el poder del hombre para dañar a sus semejantes no tiene límite si no se controla la naturaleza pecaminosa, y eso es cierto. Cuando no se controla la naturaleza pecaminosa, el hombre daña a su prójimo sin límite. Eso lo vemos con los comunistas. Mao Zedong, Lenin, más de 100 millones masacrados y nunca van a saber por qué los mataron. Comunismo mata. No es acerca de igualdad, no es acerca de estar con los pobres, sea de donde sea el comunismo. Europa, Asia, China, África, México, Centro, Sudamérica, comunismo mata. No es acerca de estar con los pobres, ni ayudar a la igualdad. Comunismo embrutece a las masas y comunismo los mata. Eso nunca, nunca se olvide. No importa la raza, color de piel, cultura. El comunista puede haber nacido en la China, Europa o en Perú, Bolivia, Argentina o Estados Unidos. Pero siendo comunista, tiene la misma idea: matar. No progreso, no una nación próspera, no una nación de libertad donde se respeta la ley. No existe eso. Eso no existe. Le pueden poner un montón de flores, palabras y mucha palabrería, pero el fin es el mismo. Mira Latinoamérica. La mayoría de los países fueron liberados en los años 1820, 19, tenemos 1920, 200 años de existencia política Latinoamérica. Seguimos pobres, miserables en el aspecto cultural y económico, dependiendo, y lo peor, se sigue eligiendo a inútiles y mediocres. 2021. Antes uno diría, bueno, la gente de antes no sabía. Oiga, 2021. Se supone que uno tiene que avanzar. Miren en Perú, eligen a un ignorante comunista que no sabe ni siquiera lo mínimo de lo que es teoría política de gobierno. Y así sucede en muchos países. O sea, ¿de quién es la culpa? Del mismo pueblo. Esa idea traumática que está dentro de la psique latinoamericana, de que el socialista es la solución. No es la solución. Es como que usted diga, bueno, la solución a mi gripe es el ácido, y me lo voy a tomar el ácido porque me va a matar. Sí, pero te va a matar a ti, no al virus. Es igual el socialista. Sea de donde sea, hable de donde hable. Es más, se puede cambiar de presidente socialista, digamos, de Venezuela que vaya a Perú, el de Perú que vaya a Venezuela, va a ser lo mismo. Sí, esa es mi propuesta, que se cambien de presidentes comunistas en toda Latinoamérica. Nadie va a ser mejor que el otro. Igual, tal vez uno va a empeorar más, pero es lo mismo, porque ellos no creen en la libertad del individuo. Ellos no creen en la libertad de pensamiento, de prensa, de religión. Ellos no creen en la libertad de gobierno, un gobierno limitado, y en la libertad de que uno pueda prosperar libremente. No creen eso. Eso es anatema para ellos. Y sin embargo, la gente los elige. Eso es lo peor. Un caso digno de un psiquiatra para analizar
a los millones de latinoamericanos que eligen a mediocres. Y es así. Entonces, estamos viendo, y con eso termino, que los padres fundadores de Estados Unidos, la teoría política, nace justamente de los escritos de los reformadores, partiendo de Juan Calvino. La doctrina de la depravación total, la doctrina del pecado original y la doctrina del gobierno limitado. La doctrina del gobierno limitado es muy importante porque eso es lo que ayuda aún a la teoría política de las naciones y lo que llevó a que exista y se lleve a cabo la revolución y la libertad política de las colonias del gobierno y de la tiranía británica. Se firma el 2 de julio, que fue el viernes, pero que se proclama y se da a conocer en todas las colonias el 4 de julio de 1776. A todas las colonias fueron a los imprimidores y los originales están en Washington, D.C. Voy a ir al Congreso, Dios mediante, de Estados Unidos, y lo voy a ver, el original, la copia original de la Declaración de Independencia, basado en doctrinas de la depravación total, pecado original y la resistencia a los tiranos, del gran Samuel Rutherford, y de la teología pactual también. Me dicen, ¿cómo que la teología pagana? Sí, porque los Estados Unidos nace de un pacto con Dios. 1620, 6 de noviembre, firman el pacto con Dios. Y Dios bendijo ese pacto. Entonces, con eso termino, vamos a hacer una oración. Padre, gracias que esta reflexión haya servido a nosotros a conocer lo que está pasando en el mundo, que eres un Dios que gobierna todos los afanes del mundo. Las naciones están bajo tu control y tú llevas a cabo tu voluntad. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender, Señor, que en esta revolución de personas, de hombres impíos que se rebelan a tu palabra, tú tienes la última palabra. Y fortalece a tu iglesia y levanta hombres y líderes para que puedan gobernar bien, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.